Muy bien, pues si os parece empezamos, ¿vale? Buenas tardes, soy el doctor Olivares, soy el director médico de Barcelona IVF y bueno, os voy a dar un poco una charla sobre este tema que, como ocurre muchas veces en los que trabajamos en reproducción asistida, pues las demandas sociales van muy por delante de lo que es la capacidad legislativa de las autoridades y muchas veces estamos trabajando, afortunadamente en estos temas ya no, hoy en día tenemos otros como el útero de alquiler o la selección de sexo, pero bueno, hace 5 o 6 años pues había mucha controversia entre hasta qué punto, dónde y cuándo, y como veréis durante la presentación aún quedan aspectos que seguramente desde el punto legislativo tendremos que pulir para poder hacerlo. Al margen de todo esto, pues repasaremos un poco los diferentes tratamientos que tenemos, las diferentes opciones, las peculiaridades de estos grupos, porque tienen una sobre todo, y es que muchas veces no son pacientes estériles, no son pacientes que te vienen con un problema de que llevo X años, y hay que ir entonces con mucho cuidado a la hora de valorar las pruebas diagnósticas, porque normalmente las pruebas están realizadas en un contexto de esterilidad, y eso en un contexto de no esterilidad puede hacer que podamos forzar algún tipo de tratamientos o que a veces incluso las mismas pacientes se sorprendan de que planteemos tratamientos más agresivos de los que ellas en principio creerían, ¿no? El cambio de los modelos de familia tradicional, esto es un hecho, esto no vamos a descubrir nada, es decir, como os decía, los aspectos sociales van muy por delante y hacen que cuando creemos que ya tenemos todo cubierto, de repente viene una pareja heterosexual o homosexual que te plantea una opción que tú ni siquiera habías contemplado, ¿vale? Por ejemplo, pues en este sentido, hace poco había el concepto de lo que siempre se había llamado el sperm shake, que esto se hace en Estados Unidos, por ejemplo, que es coger el semen de un donante, el semen del marido, mezclarlo y utilizarlo sin saber qué semen estás utilizando para que así el marido no se sienta o se sienta más apegado al hijo por el hecho de que no sabe si el padre es el donante o es él, ¿no? Pues hace poco pues una pareja me propuso el egg shake, que es en el contexto de un ciclo de ropa, pues coger óvulos de una, coger óvulos de otra, crear embriones y luego transferir sin saber de quién eran los embriones para así mantener una incertidumbre en la maternidad, ¿no? Esto, lo que decíamos, legalmente no se puede hacer en España porque nosotros estamos obligados por una normativa europea a tener una trazabilidad absoluta de qué óvulo, qué embrión y qué niño nace y no podemos transferir conjuntamente 2 embriones creados de diferentes progenitores. Pero por eso os digo que probablemente, o sea, cuando ya pensamos que creemos que lo hemos visto todo, seguirán apareciendo nuevas propuestas. El aumento de parejas lesbianas con hijos es también un hecho, está en constante crecimiento, el aumento de mujeres solas con hijos también. Desde luego, el que haya famosos que hayan reconocido todo este tipo de situaciones, pues ha ayudado. Tantos ejemplos nacionales, internacionales. También hablaremos, porque eso también creo que puede ser interesante, y haremos una pequeña repaso del tema de la preservación de la fertilidad, el congelar los óvulos para un uso posterior, que también es otra cosa que está muy, muy al día. Hay ejemplos en Internet de gente que comparte sus experiencias, tanto a nivel de parejas de lesbianas como de madres solteras, incluso perfiles curiosos en Facebook como este, no admito que me juzguen por ser madre soltera, en fin, que a nivel de Internet, como siempre, en su justa medida, porque todos los que trabajamos en reproducción sabemos que el doctor Google a veces desinforma más que informa, pero podemos encontrar sitios en los que se explica de una forma muy esquemática y muy útil todos los diferentes pasos de cómo se tienen que hacer, cosas a tener en cuenta y tal. Os comentaba también el tema de la preservación de la fertilidad, la congelación de óvulos en mujeres jóvenes, que saltó a la palestra a raíz de la propuesta de estas compañías de congelar óvulos a sus trabajadoras para las que ellas quisieran,
para luego más adelante utilizarlos y que así pudieran dedicarse a su carrera profesional. Lo mismo a nivel de Internet, hay documentación, hay muchas páginas que hacen comparaciones para saber qué clínica es la mejor, cuál es la que te cuesta menos. La estandarización de los procedimientos, como ocurre en todos los ámbitos comerciales, hace que los precios al final también bajen. Pero bueno, vamos a empezar lo que decíamos, ¿no? Un poquito ya con ciertos aspectos legales y sobre todo a nivel de parejas de mujeres. La gran cuestión que tenemos ahora afecta sobre todo al método ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una especie ¿cómo diríamos?, de oposición entre esta disposición adicional primera de la ley de 2005 que equiparaba los derechos de los matrimonios homosexuales y heterosexuales y que por lo tanto que esta equiparación se realizara solo a nivel de matrimonio pero no alcanzaba a las parejas de hecho, y lo que decía era un poquito esto, que cualquier disposición legal o reglamentaria del resto del ordenamiento jurídico que contuviera alguna referencia al matrimonio se entendería aplicable con independencia del sexo. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley de reproducción asistida, que es del año siguiente, ¿vale?, te dice que cualquier mujer, con independencia de su estado civil y de su orientación sexual, puede acudir a técnicas de reproducción asistida. Entonces, aquí el punto está en el que si no estamos obligados a preguntar el estado civil de las mujeres que nos vienen a hacer el tratamiento, ¿cómo podemos saber si están casadas o no están casadas? Y esto a veces pues crea un poco de controversia porque como no estás obligado, pues te pueden decir que sí, te pueden decir que no, pero no existe, ¿no? Lo cierto es que la ley, la aplicación estricta, lo que te dice es que en tanto en cuanto la usuaria sea la receptora de las técnicas, no estaríamos obligados, ¿vale?, a pedir nada, pero que en cuanto hay un matrimonio por medio, de la misma forma que podría pasar en una pareja heterosexual, si hay matrimonio, el varón está obligado a firmar consentimiento, la mujer no puede hacerlo, y en este caso sería lo mismo. Por lo tanto, una pareja de hecho que quisiera hacer un tratamiento, aunque las dos mujeres firmaran el consentimiento de cara a la filiación solo pertenecerá a la usuaria, no a la otra. Entonces, cuando ya entra una segunda persona, que es la que haría de donantes, si no hay el vínculo de matrimonio, y aquí es donde se establece el problema, estarías realizando una donación de óvulos no anónima, lo cual está expresamente prohibido por esta ley. Pero bueno, ahí estamos en esta especie de escalón o de punto negro que tenemos allí, en el que se reconocieron unos derechos pero que no se han implementado. Por lo tanto, en un contexto estrictamente legal, la ropa solo podríamos hacerla entre parejas que estuvieran casadas. El debate ético, bueno, como os decía, esto es el Comité Americano que hace 5 años, en el 2009, pues a raíz de la demanda social, pues bueno, se vio que habían cosas que estaban cambiando los modelos familiares, y una de ellas era la aparición de las técnicas de reproducción asistida, que permitían muchas combinaciones que hasta ahora no eran posibles, ¿no? El debate ético se estableció entre estos tres puntos: la protección del bienestar del menor, los intereses reproductivos del colectivo y las autonomías y obligaciones del profesional. Es cierto que en Estados Unidos es un poquito diferente de aquí, porque aunque todos tenemos claro que el desarrollo del menor en una pareja homosexual, esto ya hay muchos estudios desde hace años que demuestran que es absolutamente normal y que es evidente el interés de los colectivos en quedarse embarazado, esto también es evidente. En Estados Unidos la ley está por encima de la ley de la capacidad de objeción de conciencia del médico. Por lo tanto, si la ley dice que una pareja pueda, aunque tú no quieras, debes tratarla. Mientras que en España la objeción de conciencia está por encima, y de lo mismo que pasó en su momento cuando hubo la ley del aborto, que había ginecólogos que hicieron objeción de conciencia, teóricamente aquí un médico que no quisiera no tendría por qué tratarlo. En cuanto a las mujeres sin pareja masculina, hay un perfil que está muy bien definido, es normalmente un proceso de elección personal, son mujeres que están entre 30 y 45 años, urbanitas, que optan voluntariamente a la maternidad, bien porque no tienen pareja o porque las relaciones profesionales les han llevado a que ese es el momento. Suele ser un alto nivel académico, un nivel económico medio alto,
ellas suelen ser la única fuente de ingresos y suelen ser personas que se definen como autónomas, independientes, seguras de sí mismas, con buen equilibrio emocional y que optan a la maternidad como un proyecto de autorrealización. Entrando ya en el tema más clínico, ¿no? Lo que comentábamos, pruebas diagnósticas. Y aquí es donde viene una de las primeras, yo diría que la más importante de todas las afirmaciones. No tenemos ninguna prueba que nos permita conocer la fertilidad de una mujer. No existe. Podemos obtener información sobre la capacidad de respuesta del ovario, sobre determinadas cosas, pero la calidad del óvulo, lo que esa mujer tiene, no existe, no hay, ¿vale? Y esto es importante. Por lo tanto, cuando tenemos que trabajar con parejas que no vienen con un problema de esterilidad, sino solo con el deseo de ser madre, tenemos que trabajar un poco, pues como trabajamos con las parejas heterosexuales o cuando hay parejas heterosexuales. Es decir, yo tengo una pareja joven que viene y me dice, mira, queremos quedarnos embarazados. Muy bien, pues venga, ¿queréis hacer alguna cosa? No, tienes que primero identificar los factores de riesgo para saber qué margen de tiempo o qué tratamiento tienes que hacer. La historia médica detallada sigue siendo la mejor herramienta que tenemos porque es la que te va a permitir luego optimizar las pruebas que vas a pedir a continuación, ¿vale? Saber si hay antecedentes de endometriosis, evidentemente la edad de la mujer, que esto es determinante para saber la capacidad de fertilidad, porque es el único factor que realmente se ha relacionado con la posibilidad de tener un hijo, la edad, ¿vale? Y esto lo veremos ahora. Realizar ecografía ginecológica para descartar patología que pueda estar interfiriendo, analítica hormonal para estudiar la reserva ovárica. Entonces tenemos la prueba de las trompas, ¿vale? Claro, en el contexto de una pareja que no se queda embarazada, muchas veces la pides para saber si es la causa. En el contexto de una pareja o de una mujer que quiere quedarse embarazada sin historia de esterilidad, realmente solo tiene sentido pedirla si la inseminación es una técnica que se puede realizar, porque sabéis que para la inseminación necesitamos que las trompas funcionen. Entonces, si no hay ninguna historia, yo personalmente, y esta es una opción que puede ser muy criticable, yo normalmente ofrezco a la paciente la información y yo pido la estereosalpingografía para confirmar que las trompas estén bien, no para descartar problemas, porque al final y al cabo, si te vas a poner a hacer inseminaciones y después de 3 o 4 resulta que la trompa está mal, seguramente a la paciente no le va a hacer mucha gracia, ¿no? Por lo tanto, y el estudio genético, estamos en lo mismo, es decir, yo no le pediría un estudio genético a una pareja que quiere quedarse embarazada de forma espontánea, una pareja heterosexual, pero aquí estamos haciendo tratamientos que tienen un coste económico, psicológico, emocional, y muchas veces, de la misma forma que una pareja heterosexual, antes de hacerse una fecundación in vitro, yo pediría un estudio genético para ver si hay que hacer algo en estos embriones antes de ponerlos, en las mujeres solas, en parejas lesbianas, también tiene sentido para optimizar el tratamiento y que luego no nos encontremos que una prueba sencilla como el cariotipo, que es una analítica que te permite saber si los cromosomas son normales o no, si esto te sale mal, te condiciona todo el tratamiento y es una prueba que cubre las mutuas muchas veces, que tiene muy poco coste y te permite descartar toda una serie de problemas. Esta es posiblemente es la gráfica que más utilizo en mi trabajo, ¿vale? Porque es la que mejor te permite darte cuenta de lo que podemos estudiar y de lo que no, ¿vale? Esto es una prueba en el que es un estudio que se hizo en el que se incluyeron más de 400.000 ciclos de fecundación in vitro. Y lo que tenéis aquí es la posibilidad de tener un hijo. O sea, aquí están descartadas abortos y todo esto, es tener un hijo, ¿vale? Estos son los números, los óvulos que producían las pacientes. Esto es la reserva ovárica. Esto es lo que nosotros estudiamos con las hormonas. ¿Qué capacidad de respuesta tiene un ovario? Y esto es la edad, ¿vale? ¿Qué es lo primero que te llama la atención? Que una mujer de 40 años que produzca 15 óvulos, que es una muy buena respuesta, tiene las mismas probabilidades que una de 30 que produzca 2, que es una baja reserva, ¿vale? Esto generalmente la primera vez que lo enseñas ponéis las caras que muchas de vosotras habéis puesto. Es decir, ¿cómo? Efectivamente, esto es calidad, esto es cantidad. Y evidentemente dentro de tu grupo, cuantos más, generalmente, vale, veis que aquí la curva hace una regresión que es normal, porque cuando una mujer de 40 produce 25 óvulos, generalmente el problema ya no es del óvulo. Por lo tanto, quiere decir que hay un factor grave detrás
que no es la causa ovárica. Pero hasta un número razonable, que es 15, dentro de tu grupo tus posibilidades van a aumentar. Pero cuando ya lo trazas en vertical y comparas grupos, ves que sobre todo a partir de los 40 hay una caída espectacular en las tasas de embarazo, ¿vale? Y que evidentemente conforme aumentan los años y también la calidad y cantidad van de la mano, ¿vale? Entonces, esto es importante porque lo que te permite es orientar hacia dónde vas a ir. Y probablemente, si estás aquí con 40 y estás trabajando con inseminaciones en las que a lo mejor vas a conseguir un par de folículos, aquí está lo que tú le tienes que ofrecer a la paciente. Nacido, no embarazo. Que siempre aquí, pues evidentemente a partir de los 40 las tasas de embarazo pueden ser más altas, pero las tasas de aborto también van a ser más altas, ¿vale? Entonces, esto es una gráfica que hay que trabajarla mucho, hay que entenderla y que luego las pacientes se dan cuenta de realmente por qué a veces ellas vienen con una idea y nosotros proponemos una cosa más agresiva. ¿Por qué es así? Pues mira, hay este otro estudio también que tuvo en cuenta un montón de miles de mujeres y que ¿qué es lo que vio? Que a los 31 años el 50% de las pacientes ya son subfértiles, no estériles. Y que a los 41 el 50% de las pacientes, que es este punto de intersección de aquí, son estériles, solo por la edad, independientemente de cualquier otro factor. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar las que están aquí, que son las que son fértiles para cada grupo de edad. Y eso a veces no es tarea fácil, ¿vale? Tratamientos que tenemos disponibles hoy en día: inseminación, fecundación, el ROPA, la donación de óvulos y la donación de embriones, dependiendo para cada caso. En cualquier caso, siempre con banco de semen, ¿vale? Entonces, a nivel de banco de semen, la ley permite donar semen hasta los 50 años, porque la edad no es un factor decisivo en la fertilidad del hombre, aunque la mayoría de los bancos, por lo menos la mayoría que yo conozco, trabajan hasta 35, equiparándolo de una forma un poquito empírica a la donación de óvulos sin mucha base científica. La donación siempre será anónima y altruista. Evidentemente hay una historia detallada en la que no hay antecedentes personales ni familiares de enfermedades hereditarias, tiene que haber un estudio genético normal por parte del donante y además el semen no basta que sea bueno, sino que tiene que ser bueno una vez congelado y descongelado. Porque sabéis que en los bancos de semen, dado que el semen sí que puede transmitir enfermedades infecciosas y existe ese periodo ventana en la cual tú puedes tener un HIV pero no haber generado los anticuerpos, el semen se congela, se mantiene 6 meses congelado y una vez el donante repite las pruebas y se confirma que siguen siendo negativas, ese semen ya pasa y se puede utilizar, ¿vale? Por lo tanto, la donación de semen siempre, al menos bueno, todos hemos oído a veces de gente que utiliza la autoinseminación con jeringas vaginales. Esto también hubo en su momento un follón inmenso en Inglaterra por culpa de todo esto. Pero claro, tú ahí estás expuesta a cualquier tipo de transmisión de enfermedad sexual y en las clínicas de reproducción asistida estamos obligados a utilizar semenes de banco que hayan seguido el protocolo que toca, ¿vale? Respecto al banco de semen, también a veces puede haber un poco de cierta controversia, en el sentido de que si a mí me viene una pareja heterosexual, yo estoy obligado por ley a hacer lo que se llama el matching, ¿vale? Es decir, coger al varón, coger su fenotipo, su ojo, su color, todo esto, y buscar un donante que se le parezca para que elijo. Claro, cuando no tengo varón, ¿qué hago? Pues hay parejas que me piden que se parezca pues, a su pareja y hay otras parejas que les da igual y en este caso normalmente nosotros solemos trabajar más por el hecho de coger un buen donante manteniendo unas mínimas características, evidentemente no vamos a poner un donante negro, ¿vale? Porque la ley también es muy explícita en este sentido y prohíbe a las parejas o a los pacientes tomar parte en el proceso de selección de donación. Esto lo dice muy claro la ley, pertenece al equipo médico esta capacidad y tú solo puedes informar a posteriori, es decir, en el momento en el que haces la inseminación o en el momento en el que transfieres los embriones, de las características de ese donante, ¿vale? Pero bueno, al final yo creo que todos los centros de alguna forma o de otra, pues a no ser que sea una petición, pues que me venga una pareja de negros que me pidan un donante blanco, que eso a la larga me puede conllevar problemas a mí, podemos hacer de más o menos dentro de unos márgenes para que todos estemos contentos, ¿vale?
La inseminación artificial está sobre todo indicada en mujeres jóvenes. En el contexto de una pareja heterosexual, hacer inseminaciones por encima de los 38 años no es para nada recomendable. Las tasas de embarazo, como ya habéis visto en la gráfica esta, son muy bajas. Pero claro, aquí volvemos a lo de siempre. Son parejas o mujeres no estériles y, por lo tanto, bueno, todos conocemos mujeres de 39 y 40 años que se han quedado embarazadas de forma natural cuando tienen una pareja, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, el criterio puede irse más allá, pero siempre explicándole muy bien a la pareja o a la mujer cuáles son sus posibilidades. Desde el punto de vista de tratar, evidentemente necesitamos que haya una buena función ovárica, aunque esto a lo mejor en chicas más jóvenes pudiera no ser necesario, y esto es otro tema también controvertido. Si tú tienes una baja reserva ovárica y tienes 29 años, probablemente ese óvulo que tú estás produciendo cada mes ya sea suficiente para que te puedas quedar si tienes una pareja hombre, ¿no? Bueno, desde el punto de vista, si tú haces una baja reserva ovárica con 28 años, intentar inseminaciones asumiendo que ese óvulo pueda estar bien, no es ninguna tontería. Probablemente haya muchas mujeres jóvenes con baja reserva que nunca nos vengan a la consulta porque ese óvulo que hacen cada mes es bueno y se quedan embarazadas de forma natural. Pero bueno, tú solo has de explicar para que la pareja o la mujer tome las decisiones que crea oportunas. Evidentemente, decía, las trompas permeables, a lo mejor si no hay ninguna historia, no hay endometriosis, no hay cirugía, no hay infecciones, pues sea una prueba obviable, pero tú le has de dar la opción a la mujer para que ella pueda estar segura de que esas trompas realmente funcionan. En un contexto no estéril, el riesgo de que las trompas aparezcan mal es inferior al 1%, o sea que realmente muchas veces es una prueba que la haces para quedarte tú tranquilo, ¿no? Luego está el hecho de si podemos utilizar el ciclo natural, lo que llamamos el ciclo natural modificado o el ciclo estimulado, ¿vale? Ciclo natural es, tú vienes, te ha venido la regla, yo te hago una ecografía, vamos viendo cómo crece, intentamos saber en qué momento estás ovulando de forma natural y ese día quedamos, yo tengo el banco preparado y te lo pongo. El natural modificado es lo mismo, monitorizamos el ciclo, pero cuando ya veo que tú estás a punto de ovular, yo te doy una medicación que te hace ovular y eso me permite a mí hacer un timing mucho mejor. Y yo sé que cuando tú te pones esa inyección, a las 36-40 horas estarás ovulando y yo hago la inseminación en esa ventana en la que me asegura que te estoy asegurando 100% que estás ovulado. Y luego la estimulación, en la que en ocasiones podemos buscar conseguir más de un folículo para, mejorando la oferta, tener más tasas de embarazo, pero que en otras ocasiones vamos a acabar también con un ciclo monofolicular. Realmente el ciclo natural puro es incómodo, porque muchas veces es muy difícil para la mujer determinar exactamente cuándo está ovulando. Entonces nosotros solemos trabajar o con el natural modificado o con el estimulado. La literatura, ¿qué te dice? La literatura te dice que cuando tú utilizas estimulación, aunque sea baja y aunque acabes obteniendo un solo folículo, que sería lo mismo que el ciclo natural, los resultados son significativamente mejores. No se sabe bien por qué, pero probablemente al dar hormonas estés cogiendo un grupo de pacientes en los que estás optimizando todo el ciclo, ¿vale?, al dar esas hormonas, y al final los resultados son mejores. Muchas veces las dosis que vas a dar, incluso a veces son como medio homeopáticas, porque son pequeñas, pero parece ser que ese ambiente que tú creas mejora la calidad de ese óvulo de alguna forma, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es cuestión al final también, evidentemente la medicación tiene un coste, por lo tanto todo se tiene que hablar, todo se tiene que discutir, pero sí, desde el punto estrictamente de resultados, cuando hay que hacer inseminaciones, nosotros lo que recomendamos es, aunque sea muy suave, utilizar una pequeña estimulación. El problema de la inseminación son las tasas de embarazo limitadas, ¿vale? Y aquí no es que sea una mala técnica, es que, volvemos otra vez, los humanos nos reproducimos mal. Es cierto, somos 7.000 millones y no cabemos, pero nos reproducimos mal. Somos una especie con una baja capacidad reproductiva. Hay estudios que han estimado que el 85% de los embriones que se crean en los ciclos naturales de concepción natural se pierden, ¿vale? Y las tasas de embarazo de una pareja normal, joven, fértil, a los 30 años
difícilmente van a estar por encima de un 25% mensuales, ¿vale? Tú cuando preguntas, sí, todos tus amigos han quedado a la primera, pero la realidad es que normalmente se tardan entre 2 y 4 meses en concebir. Esa es la curva. Claro, una cosa es probarlo con tu pareja, que hasta es divertido, y a veces, y otra cosa es someterte a tratamientos. Utilizar el mismo paralelismo es complicado. ¿Por qué? Porque tú a una pareja que me viniera, quiero quedarme embarazada, llevo 2 meses intentándolo con mi marido, ¿qué hago? Pues hombre, pues inténtalo más, esto es lo que habitualmente le dices. De hecho, la esterilidad como concepto es hasta los 12 meses. Y normalmente, pero claro, otra cosa es, ¿le tengo que proponer a una pareja o a una mujer que se haga 12 inseminaciones para pasar a una fecundación in vitro? No, son cosas muy, muy complicadas. Las tasas de embarazo de inseminación están en torno a un 18-20 por mes, ¿vale? Que pueden ser, al final, claro, os tengo que dar las grupales, luego habrá casos que habrá mejor o peor, pero esas son las estimadas. ¿Cuántas? Pues mira, si fueran pacientes, parejas heterosexuales con un problema de esterilidad, 3. Y esto lo tengo clarísimo. La evidencia te dice que la que no se te ha quedado en 3, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, es muy difícil. Aquí, pues dependerá de si hacemos ciclo natural, modificado, de si hacemos una estimulación, y en ocasiones podemos llegar a 6, ¿vale? Pero la experiencia que me dice que no se llega casi nunca, porque al final, cuando tú estás haciendo un tratamiento en el que tú estás ovulando, te están poniendo el semen, por mucho que nosotros nos esforcemos en deciros que antropológicamente lo hacemos mal, pues bueno, hay un coste económico y emocional que normalmente al final obliga a la pareja a presionar al médico y se suele pasar a un tratamiento como la fecundación in vitro antes, ¿vale? Pero yo personalmente ir más allá de 6 me parece que es una locura, ¿vale? Fecundación in vitro, bueno, aquí ya estamos hablando que es una prueba que en general recomendaríamos por encima de los 38-40, dependiendo de cada caso, y hasta los 43. Generalmente en pacientes que tienen una buena reserva ovárica, volvemos otra vez aquí a poner comillas, porque una buena reserva ovárica, claro, aquí ya estamos hablando de pacientes de más de 40, ya hemos visto cómo la calidad y la cantidad no tiene la misma facilidad hacer una inseminación con una baja reserva ovárica en una chica de 25 que una baja reserva ovárica a los 40. Hay que valorarlo muy bien. Las trompas, aquí nos es igual y evidentemente las tasas de embarazo son superiores. ¿Por qué? Porque estamos poniendo embriones. Entonces estamos asegurándonos de que hay partes del proceso que se hacen y factores que pueden causar una esterilidad indiagnosticable, porque son factores que solo afectan dentro de la mujer y que son muy difíciles de estudiar, los estamos obviando. Por lo tanto, yendo más lejos en el proceso, podemos garantizar tasas de embarazo que entre los 40 y los 42 pueden estar perfectamente en un 40%, si no más altas, ¿vale? Por lo que volvemos a lo de siempre, porque son pacientes que no son necesariamente estériles. El proceso, pues bueno, es un poquito más sofisticado que el de la inseminación, pero aquí sí que tú estimulas, evidentemente. Si me decís qué cantidad de óvulos, bueno, va a depender un poquito de la edad y evidentemente cuanto mayor sea, pues cuantos más óvulos tenga, más margen me va a dar, porque más voy a perder por el camino, menos se va a fecundar, peor calidad embrionaria, pero si pudiéramos decir entre 10 y 12 sería una buena cantidad, ¿vale? La monitorización se hace con ecografías y aquí no solo estimulamos, sino que utilizamos los antagonistas, que es una hormona que lo que hace es bloquear la ovulación. De esta forma yo tomo el control absoluto del ciclo y cuando esta paciente tiene el número correcto de folículos del tamaño adecuado es cuando la hago ovular. Al final, durante todos estos días la vida es bastante normal. Puedes encontrar un poquito más hinchada, puedes tener un poquito más de retención de líquidos. Cambios de humor, pues se pueden tener también. En general, todo lo que pasa en el ciclo natural se puede exacerbar un poquito y hacerse más patente. Pero hasta el día de la punción se puede hacer una vida bastante normal. La punción es una ecografía vaginal que lleva acoplada una agujita. Esta aguja se pone dentro del ovario. Dentro del ovario es donde está flotando el óvulo y todo ese folículo negro, que no sé si se ve muy bien aquí, pero bueno, la aguja entra dentro, aspiramos todo ese contenido y eso se lleva al laboratorio. Es un proceso ambulatorio que se hace en 10 minutos con una sedación, ¿vale? Pero nada, la paciente se despierta muy bien y a las 2 horas normalmente la paciente ya está en casa,
24 horas de reposo y al día siguiente vida normal. ¿Vale? Esos óvulos se llevan al laboratorio. Nosotros sistemáticamente en el laboratorio, igual conocéis que hay dos tipos de inseminación. Uno es coger el óvulo, ponerle ahí 100.000 espermatozoides y dejar que se busque en la vida, y otro es seleccionar tú el espermatozoide e inyectárselo al óvulo. Nosotros hacemos la microinyección sistemáticamente, porque muchas veces no, pero algunas veces la inseminación convencional te puede dar un disgusto sin que haya realmente un problema. El uso de la microinyección como tal, yo creo que a día de hoy está claro que no tiene ningún riesgo añadido para los embriones, por lo cual, si vamos a tener mejor tasa de fecundación y parece ser que mejor tasa de evolución embrionaria, no tiene ningún sentido estar jugando a ver qué es lo que pasa con ruletas con tratamientos como este. Los embriones, idealmente, hoy en día se tendrían que mantener hasta día 5, ¿vale? A lo que se llama blastocisto, porque esa es la forma de seleccionar los embriones. Vamos a tener menos, pero mucho mejores. Y muchas veces, cuando estamos en un contexto de parejas o de mujeres jóvenes no estériles, no tiene sentido estar transfiriendo un solo embrión en día 3 para evitar un gemelar cuando puedes transferir uno en día 5 con muchísimas más posibilidades. Del día 4 al día 5 se puede bloquear hasta el 50% de los embriones en condiciones normales. Entonces, nosotros que jugamos a día 3, transferimos normalmente 2, suponiendo que estadísticamente uno se va a quedar por el camino, pero no sabemos si se van a quedar los 2, si no se va a quedar ninguno o si se va a quedar uno. Por lo tanto, hoy en día, y más en pacientes de buen pronóstico, hay que llevar a día 5, tendremos menos, congelaremos menos, es verdad, pero ¿para qué quiero tener 8 o 10 embriones congelados si a lo mejor no me van a llegar? No tiene ningún sentido. Eso es acumular criotransfers y criotransfers que no van a embarazar, que cuestan dinero y que van a acumular negativos y negativos en la pareja. Por lo tanto, prefiero 3 buenos en día 5 que 7 que no sé cómo van a ser en día 3. La transferencia pues es muy parecida a la inseminación. Se introduce un pequeño catéter a través del cuello del útero. La transferencia el proceso es igual. El catéter aquí lleva embriones, en la inseminación lleva semen, ¿vale? Sí que es cierto que es un poquito más sofisticado porque lo hacemos al lado del laboratorio para no estar mareando los embriones por allí, con un control ecográfico para probarlo, para verlo. De hecho, vamos a ver si me sale bien. No sé si se ve muy bien, por la luz. Pero veis, aquí tenemos una ecografía, ahí tenemos ese punto blanco, esto es el útero, y aquí tenemos la punta del catéter, ¿vale? Que se ve un poquito, es que claro, la luz. Pero bueno, ahora veremos cómo, ¿ves? Entra el catéter, llega hasta la posición en la que queremos, y ahora el biólogo hace ¡puf! Y ahí se deja el líquido. Esto no son los embriones, no se ven, pero este es el líquido que contiene los embriones. Ya está, esa mujer ya está, o lo estará o no lo estará, pero eso es todo el proceso de una transferencia de embriones. Totalmente ambulatorio, normalmente después se quedan una media hora en la clínica haciendo reposo y ya está, para casa. Si queréis un par de horas por la salud mental, aquí de decir que no me quede yo con la sensación de que si no me quedo es por mi culpa, vale. Yo creo que realmente la mujer no puede hacer nada ni para mejorar ni para empeorar los resultados. Esto depende del embrión y el endometrio, y de la misma forma que una mujer que gesta naturalmente hasta que no es consciente de ese embarazo lleva una vida normal, tampoco hay que obsesionarse. Entonces, plan después de la transferencia, yo siempre digo lo mismo, vida de mujer embarazada. Es decir, vida normal, evitando esfuerzos físicos intensos, evitando situaciones de riesgo, pero está embarazada, no enferma, por lo tanto no hay que hacer nada mucho más especial. Uepa. El método ROPA, ¿vale? Que es la recepción de óvulos de la pareja. Bueno, es una fecundación in vitro en la que tendremos una madre genética y una madre gestante. Una mujer aporta los óvulos y la otra es la que se embaraza, es la receptora, ¿vale? Es como decimos una fecundación in vitro con banco, pero los embriones se transfieren en el seno de la pareja. Claro, ¿aquí qué hacemos? Normalmente hay veces que ya las parejas vienen con muy claro quién es la donante y quién es la receptora, y hay veces que las parejas te vienen a ver quién es la donante y a ver quién es la receptora.
Pues muchas veces nosotros lo que hacemos es el estudio de reserva ovárica y evidentemente tenemos en cuenta la edad y todo lo que hemos hablado antes para decidir o para aconsejar cuál es la que nosotros creemos que va a dar más posibilidades. Pero no siempre es así, y a veces te viene pues una pareja que uno tiene 42 y otro tiene 24 y la que quiere hacer de donante es la de 42. Bueno, pues tú informas, esto es lo que hay, le enseñas todo esto y si la pareja quiere, pues nosotros nos adaptamos, intentamos hacerlo lo mejor posible en el contexto de esa pareja. El proceso, aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Cómo se hace? Primero hemos de sincronizar los ciclos. Esto muchas veces, pues cuando las mujeres vivís juntas ya se os sincronizan los ciclos y es más o menos fácil. Pero en cualquier caso, si no, lo que hacemos es, el primer día, tanto de la madre donante como de la madre receptora, el primer día de la regla se empieza con anticonceptivos. ¿Vale? Cuando le viene la regla una empieza con anticonceptivo, cuando le viene la regla otra empieza con anticonceptivo. Entonces, cuando por la que menos hace lleva más o menos unos 15 días, se paran los anticonceptivos a la vez. Generalmente un poquito antes la madre receptora, ¿vale? Y esto hace que las reglas vengan con 2-3 días de diferencia. Cuando a la madre donante le viene la regla, hace el proceso de fecundación in vitro que os he explicado. Se pincha, los controles, en fin, se utiliza todo el protocolo y la madre receptora lo que hace es un tratamiento hormonal sustitutivo, como los que se hacen en la menopausia, con unas pastillas de estrógenos que lo que hacen es frenar los ovarios no trabajan, y preparar el útero. ¿Vale? Mientras la madre donante se hace sus controles ecográficos, la madre receptora se hace uno para ver que el endometrio esté correcto, que el endometrio es la mucosa que hay dentro del útero, ¿vale? ¿Por qué lo empezamos antes? Porque a veces le puede costar un poquito más al endometrio crecer. Entonces siempre preferimos llevar un poco de margen para intentar arreglar un problema del endometrio, porque como la madre donante se ponga, eso sí que no lo podemos parar, mientras que aquí tenemos margen, ¿vale? Se hace todo junto, entonces cuando llegamos al día de la punción, lo que hacemos es que la madre receptora empieza a tomar progesterona. La progesterona es la hormona que se produce en el ciclo natural después de la ovulación y es la que ayuda a que el endometrio permita que el embrión se implante. Simulamos en la madre receptora esto con unos ovulitos vía vaginal que se ponen de progesterona y de esta forma, durante idealmente 5 días, vamos sincronizando los días de progesterona con la edad del embrión, de forma que cuando lleva al 5.º día de progesterona, nosotros le ponemos un embrión en día 5. Como esta madre no ha ovulado, no tiene producción hormonal propia, por lo tanto, ella continuará con el tratamiento con estrógenos y progesterona hasta la prueba de embarazo. Y si es positiva, tendrá que continuar con los estrógenos y la progesterona 2 meses más. ¿Por qué? Porque si para esas hormonas, como sus ovarios no producen, se pierde el embarazo. Hay que mantener las hormonas hasta que la placenta empieza a funcionar en torno a la semana 12. ¿Vale? La donación de óvulos, pues evidentemente, aquí ya cuando se implica una donante que no es de la pareja, las indicaciones, pues cuando hay función ovárica, la edad superior a 43, las tasas de embarazo a partir de los 43 años caen. Y no solo caen por las causas genéticas, por la calidad del óvulo y por el hecho de que pueda haber más abortos, sino porque hay otros aspectos dentro del óvulo que también hacen que se implanten menos. Entonces, conseguir un embarazo evolutivo a partir de los 43 años es muy complicado. Hasta el punto de que cuando ya te viene una pareja o una mujer de 43 años, aun cuando no haya intentado quedarse embarazada, hay que considerar esta opción como la primera. Suena muy drástico, pero creedme que muchas veces acaba así. Evidentemente, cuando ha habido fallos repetidos de FIV, cuando hay una combinación de edad y baja reserva ovárica o cuando hay enfermedades genéticas que se quieran evitar, pues tendremos que recurrir a una donante. Cuando ya no hay función ovárica, bien porque haya un fallo ovárico prematuro o menopausia, pues evidentemente, si no hay óvulos, pues no tendremos más opción. Las donantes siguen unos criterios muy similares a los donantes de semen que hemos visto antes. Aquí sí que hay un límite de edad, 35 años, evidentemente historia clínica, no portadora de enfermedades, nada que se pueda transmitir, la donación sigue siendo anónima y altruista, el test psicológico también para ver que son personas normales, todas unas exploraciones, estudios de enfermedades de transmisión sexual, grupo sanguíneo, genético y además se busca la similitud física entre la donante y la receptora, ¿vale? Respecto a lo del anonimato, y esto vale tanto para el donante de semen como para el donante de óvulos, yo siempre explico que hay 2 excepciones a esto, ¿vale? Una es, si el hijo nacido tiene alguna enfermedad grave
que necesite de una donación, yo qué sé, de médula ósea, cualquier cosa, siempre los progenitores tienen derecho a contactar con la clínica, quien puede contactar con el donante para que, no está obligado, pero para que el donante decida si quiere hacerse las pruebas para ser donante de médula ósea. Y en ese contexto ha habido casos en los que la pareja o la paciente ha conocido a la donante, ¿vale? La otra excepción es cuando hay algún tipo de responsabilidad legal, básicamente que se pueda probar que la donante ha actuado de mala fe, o el donante de mala fe, ocultando información que podía ser médicamente relevante. En este caso, se puede denunciar a la donante y el juez puede autorizar el revelar la identidad de la donante, ¿vale? Yo en 20 años que llevo trabajando en esto nunca he tenido este problema, nunca. Pero bueno, la ley lo contempla, por lo tanto no deja de ser un punto de seguridad legal que ayuda pues, a confiar que la donación, y a esto se les informa a los donantes, evidentemente, y en su consentimiento lo pone. La donación de embriones, pues bueno, es un proceso que está allí, que a veces en casos como los que hablamos es una opción aceptable, porque si tienes que utilizar, sobre todo cuando ya te planteas una donación de óvulos, bueno, si ya estoy utilizando donante de semen y encima tengo que utilizar donante de óvulos, pues es un proceso en el cual hay embriones que otras parejas que ya tienen los hijos que quieren han donado sus embriones, están a disposición en los bancos, y entonces solo tienes que prepararte el útero, ¿vale?, para sincronizarlo como veíamos que hacía la madre receptora, y en el día en el que ya llevas los días necesarios de progesterona, descongelas estos embriones y los pones, ¿vale? Los dos progenitores, padre y madre, tienen que cumplir los requisitos que establece la ley para ser donantes. Es decir, una mujer que se ha quedado embarazada de una FIV propia de 38 años, que ella tenga 38 años, no puede donar sus embriones porque tiene más de 35. ¿Vale? Por lo tanto, se han de cumplir los requisitos. Por lo tanto, no deja de ser una donación. Las tasas de embarazo son inferiores, ¿vale? No porque estén congelados, sino porque muchas veces son embriones que ya vienen de ciclos que han sido de éxito, es decir, son buenos, pero no han sido los de primera elección. Por lo tanto, hay un sesgo allí. Claro, hay veces que sí, que tienes la pareja que te hace todo, vamos, todo dieces. Pero bueno, no suele ser lo habitual, por lo tanto, ya hay una menor calidad respecto a otros procedimientos. Por último, y bueno, hablamos así rápido, la criopreservación de ovocitos. Hoy en día tenemos una técnica que es la vitrificación, que permite, sobre todo a las mujeres solas, pues congelar estos óvulos y mantenerlos por tiempo indefinido por si en un futuro lo necesitan. Esto es un proceso que ya viene de años, 25 años, claro que lo que se utilizaba entonces no tiene nada que ver con lo que se utiliza ahora. Ya existe mucha evidencia de que no compromete la tasa de embarazo, que no aumentan las frecuencias de anomalías genéticas y que en la donación de óvulos los resultados son muy parecidos, casi iguales a los de en fresco, ¿vale? Con lo cual se abre la puerta a la creación de los bancos de óvulos. Todos los comités ya consideran que es una técnica que debe ser considerada de forma experimental, es decir, tiene demostrada toda la seguridad que es necesaria. Las indicaciones están las clásicas médicas, que es lo que se hacía casi siempre antes, los tratamientos sistémicos cuando había que hacer un cáncer, cuando tienes que hacer la quimio, que puede comprometer la fertilidad, se congelaba tejido ovárico o óvulos, cuando hay que hacer intervenciones quirúrgicas importantes sobre los ovarios, cuando, por ejemplo, a veces tenemos una pareja que ya tenemos los óvulos, pero el marido se te bloquea y no deja que le obtengas los espermatozoides del testículo, pues tienes la opción de congelar todos los óvulos, que el hombre lo obtenga con tranquilidad y ya se hace luego el tratamiento. En ocasiones, en pacientes con baja respuesta, para optimizar el ciclo, pues, por ejemplo, sobre todo cuando hay que hacer estudios genéticos sobre los embriones, pues tú puedes hacer la estimulación, obtienes 3 óvulos. El estudio genético de los embriones es muy caro, entonces, para hacerlo sobre 2 embriones, hay gente que hace una fecundación in vitro, congela 3, hace una fecundación in vitro, congela 3 más, y cuando tiene 12 o 15 óvulos, los descongela todos y hace un único ciclo y un estudio genético sobre todos esos embriones que se crean, ¿vale? En los casos hoy en día en los que vemos que una paciente responde mucho y que puede haber un riesgo de hiperestimulación, es decir, que los ovarios se te vayan de madre y empiecen a producir hormonas, a retener líquidos, y puede haber casos realmente complicados, pues hoy en día, como la técnica funciona, congelamos todos los óvulos, dejamos que esos óvulos, que esos ovarios vayan al reposo, y cuando ya le baja la regla,
trabajamos como una madre receptora, preparamos solo el útero y luego descongelamos los óvulos y transferimos los embriones, con lo cual realmente el riesgo de hiperestimulación, que es la única complicación grave y frecuente que antes teníamos, ya es prácticamente cero. Lo que decíamos, los bancos de óvulos y luego el hecho del retraso de la maternidad y hacer la preservación de la fertilidad. Y aquí siempre vienen las mismas preguntas, porque claro, no te suelen venir chicas de 25 años a preservar la fertilidad. ¿Ahora cuáles te vienen? Pues bueno, muchas chicas que tienen 38, 39, 40, ahora está esto de moda, tienen la sensación de que se les pierde el tren y te vienen quizás demasiado tarde. Un estudio muy importante que se hizo en una colaboración entre un centro español y 2 italianos, se incluyeron 2.721 óvulos de 486 ciclos, todas mujeres menores de 43 años, y se utilizaban, los ovocitos supernumerarios es porque en Italia está prohibido inseminar más de 3 óvulos. Entonces, si una mujer produce 8, solo pueden trabajar con 3 y los otros 5 hay que congelarlos, porque no se puede congelar embriones, es ilegal. Entonces, por eso se trabajaban con ovocitos supernumerarios cuando había riesgos de hiperestimulación, los bloqueos de la obtención del semen o sencillamente los casos de preservación de fertilidad. Entonces, si se ve, lo que se vio básicamente era que la tasa de embarazo era de un 28,4. Dices, no mata. Pero entonces es cuando tenemos que buscar en qué casos realmente vale congelar los óvulos. Lo primero que se hizo fue separar por aquellas pacientes que habían obtenido menos de 8 u 8 o más. Y ya vimos que las tasas son muy diferentes, por lo tanto, la cantidad de óvulos que se congelen es relevante para la tasa de éxito, hasta un 46,4%, que es muy equiparable a una fecundación in vitro. Y luego, dentro de estos grupos, se buscaron factores como, por ejemplo, la edad, que para las que producían pocos, volvíamos a lo de siempre, pocos, pero joven, no está mal, pocos y mayor, horrible. Claro, entonces, cuando te viene una paciente de 40 años que tiene una reserva ovárica justa y te dice, es que quiero congelar los óvulos, pues ahí a eso vamos, al 12%. Probablemente no compense, aunque normalmente puedes ir acumulando, y claro, a base de acumular, pero hay un coste económico alto. En las que producían más, lo que decíamos, cuando estos óvulos se creaban y se llevaban embriones que se iban a blastocisto, hasta un 62% de tasa de embarazo. ¿Vale? Por lo tanto, es un proceso que si se seleccionan bien las pacientes, que ahí es donde está la gracia, puede ofrecer un rendimiento muy alto. Conclusiones, los nuevos modelos familiares son una realidad social, las pacientes que no son estériles cada vez son más frecuentes en la consulta, la ley española contempla la realización de tratamientos de reproducción asistida con independencia de estado civil u orientación sexual, siempre que no intervenga una tercera persona, porque en este caso, a nivel de parejas homosexuales existe la discriminación, porque una pareja de hecho sí que puede hacerlo si es heterosexual, pero homosexual no. Las mujeres solas, parejas no casadas y lesbianas quieren tener y criar sus propios hijos. No hay evidencia de que los hijos de estos colectivos tengan ninguna desventaja respecto a los hijos de parejas tradicionales. Los datos actuales no justifican restringir los tratamientos de reproducción asistida. Los programas de reproducción asistida deberían realizar todos los tratamientos disponibles sin tener en cuenta nada. Y aquí, por nuestra parte, yo soy defensor firme de poder realizar un ROPA en mujeres que no estén casadas, que no exista el matrimonio. Y luego, en las pacientes no estériles, mujeres solas, bueno, el banco de semen evidentemente es obligatorio siempre, la inseminación la podríamos reservar para mujeres jóvenes y jugando con este número de entre 3 a 6, en la medida de lo posible, aunque fuera con una mínima estimulación, porque los resultados son significativamente mejores. Las otras opciones, FIV con banco, donación de óvulos con banco, donaciones con embriones, en los casos en los que esté indicada. Las parejas lesbianas tienen las mismas opciones, lo que pasa es que se puede contemplar la opción del ROPA, y hoy en día la posibilidad de preservar la fertilidad es una realidad. Los mejores resultados si congelamos más de 8 óvulos y se transfieren los embriones en día 5. Pues eso es todo. Muchas gracias.